alto, 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 alto. No juegues a este juego. ¿Por qué? Este juego es un juego que te da mucho pánico. A ver, no pánico, ¿vale? Este juego lo vas a pasar muy mal igualmente en este juego. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar en este vídeo. Este es el peor juego que puedes jugar en 2023. Estamos en 2023, han pasado 9 meses desde que comenzó el año y pues estamos cerca del final de este año. Pues rápido pasa el tiempo. Y bueno, claro, y este juego es el peor que puedes jugar ahora mismo en 2023 y en 2024 en otros años, a menos de que Fortnite haga algo por su respectivo, yo qué sé. Bueno, claro, para explicar por qué este juego es el peor juego que puedes jugar en este 2023. Este juego es el peor que puedes jugar porque este juego no es que te dé pánico. A ver, no es que te dé pánico, ¿vale? No es que te vayas a morir, no es que tu corazón vaya a explotar a 1000 por hora, no es que te haga algo, no es que sea aburrido. Aburrido no es. Tampoco es que sea tan malo. Bueno, malo algo es. Y bueno, la verdad es que pero que es malo, pero grave lo que está haciendo Fortnite. Bueno, este es el peor juego que has podido jugar en tu vida, porque este juego no es que te dé pánico, como le he dicho al principio, sino que es que tiene una sensación mal que vas a acabar yéndote por tu propia cuenta. Los que han dejado Fortnite ya entenderán esto y esto lo hago principalmente para que sigan jugando a Fortnite o para los que estén planteándose irse a esta comunidad tan grande de Fortnite. Bueno, a ver, Fortnite es un juego de matar, como todo el mundo conoce. Pero este juego es más que matar. Es más malo que matar. Porque este juego lo bueno es que no trae sangre. Pero es que lo bueno de que tiene unos gráficos muy buenos, son muy realistas, al menos. Y aparte no dan sangre, como otros juegos de PUBG Mobile o Call of Duty, que ese juego sí que dan sangre y por eso los ponen más 16. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo malo que hay cuando comienza lo malo. Y es que Fortnite tiene tiene unas reglas muy malas. Yo me uní a Fortnite en la temporada 4, capítulo 2. O sea, me uní como en la temporada de los Iron Man y todas las cosas de Marvel. Y bueno, que el problema está en que este juego yo me uní por el modo creativo. Bueno, también jugaba en la Play supuesta de alguien, ¿vale? La tenía prestada y la estaba jugando. Tuve capítulo 1. Bueno, pero me uní porque quería estar en el modo creativo. Vale, estar en el modo creativo. Pero es que ahí es cuando comienza lo malo. Y es que tus amigos no paran de decir que juegues a Battle Royale. Y te dicen, oye, juega Battle Royale, te banearemos la cuenta. Jaja, eres un niño rata. Es que esa gente las odio. Ese tipo de gente las odio. Y son personas que se han unido a Fortnite y se han transformado completamente en su cosa amable, en su forma de estar muy amable, con permisos, ser unas personas muy tóxicas y unas personas que literalmente parecen los típicos adolescentes que te sueles encontrar en el instituto que te hacen bullying. Bueno, esto no recomiendo que juegues Fortnite porque te vas a volver así y probablemente también lo pases muy mal porque te reciban muchas denuncias. Bueno, cosas de estas. Mejor no hablemos de policías ni nada. Bueno, este juego pues es que lo primero que te da es que te vuelves demasiado tóxico a la hora de que te derrota un enemigo. Eso yo creo que es demasiado normal cuando un youtuber lo hace. Y es que eso te eleva mucho. No sé, pero por mí creo que te elevaría mucho la tensión. Ese juego es un juego de matar, pero es que es más que matar, es que también tus amigos empiezan a acusarte cuando literal tú haces algo malo y es que no podías hacerlo y de la nada te empiezan a acusarte.
Aparte haces cositas normalitas de ti y ahora te empiezan a decir niño rata, por favor no hagas esto. Eso está muy mal. Y por eso dejé Fortnite, porque no me paraban de decir niño rata. Y aparte, el modo creativo, a ver, vamos a hablar del modo creativo. Bueno, yo no sé si he hablado en esto, pero es que hay 100.000 de memoria nada más. Y sé que eso te puede dar para hacer una ciudad grande para ti, pero es que nada más hacer una construcción normalita y ya te has quedado sin memoria. Estoy exagerando, ¿vale? Pero es que bueno, es que el Fortnite lo dejé por eso y aparte mis amigos habían vuelto raros y dejé de jugar Fortnite y dejé en el olvido por completo Fortnite. Este juego es un juego que no recomiendo a ninguna persona y que puede salir llorando, puede salir muy mal. El caso de Danny Creepers y Trevor, ¿vale? Que creo que en el canal, por un momento, habéis visto que un aviso de que no apoyarais a este canal, que no suscribierais a su canal y que no fuerais amables con él. ¿Eso por qué fue? Porque en ese momento apenas, ¿vale? Pasaron, mira, Danny Creepers, ¿vale? Y Trevor, estábamos en un juego, ¿vale? No sé si era de Portargas, que ahora no me acuerdo. Estábamos en un juego, ¿vale? Y ahora de la nada empezaron a acusarme, a decirme cosas que son realidad, que no me gusta que digan. Esto está, vamos, que tuve que abandonar. Primero que acabé expulsando fue a Danny Creepers y después al Trevor porque el Trevor no paró de decirme cosas que a mí no me gustaron. Entonces los eliminé a todos de amigos. Bueno, a ver, este juego es muy mal juego. Y te preguntarás, es que no hay ninguna alternativa. Fortnite es perfecto. Es perfecto en todos los lados. Hay alternativas. Como es Minecraft, que sí que te puede resultar una... Pero es que este juego en verdad tiene posibilidades infinitas. Y es que no solo un videojuego, es que como dicen unas personas, ayuda al pensamiento lógico tuyo. Y es lo bueno. Y puedes hacer cosas infinitas. Y bueno, y si te cansas del mismo Minecraft, pues puedes descargar mods. Y si ves que los mods del Bedrock son una cagarruta pinche en un palo, pues bueno, te vas al Minecraft Java. Y si ves que no te gusta el teclado, pues bueno, te acostumbras y se acabó. Eso te acostumbras rápido. Es el caso de mí. Te descargas mods super épicos o te bajas una versión y ya está. Es fácil. Es que bueno, me lo recomendó Danny Creepers en cuanto no quería dejar Fortnite. Gracias por él, pero en ese momento no confiaba en él, la verdad. Y bueno, y si ves que Minecraft te parece demasiado aburrido, tienes Roblox, por supuesto. El supuesto Roblox, que no es todo cubos, digamos, el Roblox es como de todo, tiene de todo. Tiene mapas de matar, que no te los recomiendo, por cierto. Tiene mapas de supervivencia, tiene mapas de incluso de coches, tiene mapas incluso de Teslas y tiene un montón de cosas. Tienes un montón de cosas de cuidar. Bueno, que tiene un montón de cosas. Y en Roblox también puedes crear tu propio mapa gracias a Roblox Studio para PC, ¿vale? Sí tienes que utilizar el teclado. Pero es que puedes hacer un montón de cosas con Roblox. Son las mejores alternativas que tienes para irte de Fortnite o no jugar más o no jugar a Fortnite. Y es que esas alternativas son las mejores que he visto. Primero, y si no tienes ordenador, pues bueno, te vas a consola. Aunque es cierto que igualmente tendrás la variante Bedrock, que también es un poquillo cagarruta, ¿vale? Pero bueno, te vas a la versión de Bedrock y también Roblox está en todas las consolas. Está en Xbox, es lo que yo sé, ¿vale? No sé si estará en Nintendo Switch o en PlayStation, pero para los que tengan Xbox, tenéis mucha suerte y podéis jugar a Roblox. Yo lo dejé pensando que no había Roblox en esa consola. Yo dejé la Xbox pensando que no había Roblox en esa consola. Pero voy a volver a mi Xbox. Y bueno.
estas son mis opiniones y aquí acaba el vídeo. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning.